ustedes, que el Señor les bendiga abundantemente en todo cuanto hacen, en todo cuanto viven. Que sea una experiencia de gracia, siempre una experiencia de la bondad y misericordia del Señor. Es Él el que, como dice el Papa Francisco, nos misericordia. Ahí está la clave de nuestra redención, esta misericordia inmerecida. Acudamos siempre, una y otra vez, a esta fuente maravillosa de la misericordia, que es el corazón precisamente traspasado de Jesús. Allí, en ese corazón traspasado, encontramos toda la misericordia maravillosa que el Padre nos quiere comunicar. Esa es la fuente de la misericordia, el corazón traspasado de Jesús, el corazón del exaltado, el corazón del glorificado. Allí contemplamos el amor del Padre, allí contemplamos el rostro de la misericordia. Pero invoquemos también, de una forma particular, la presencia personal del Espíritu Santo. Queremos que su persona esté con nosotros a lo largo de toda esta jornada, en este momento en que nos comunicaremos por estos medios, para que sea Él el que oriente todo lo que hayamos esperado, pensado, planeado, aquello que esté ahí, para que sea lo que Él quiere comunicar, no necesariamente lo que nosotros hayamos planeado, lo que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven, irrumpe, como lo hiciste en Pentecostés, en nuestra vida, en nuestra iglesia, que podamos siempre contar con esos aires frescos, con ese soplo fresco, con esa llama de fuego que desbarata todo aquello que nos tiene aprisionados en ideas preconcebidas de Dios, en conceptos de voluntad de Dios que muchas veces están tan alejados del querer de Dios. Que podamos, como comunidad cristiana, como comunidad creyente, dejarnos guiar, transformar, conducir, empujar por toda esta fuerza maravillosa de la palabra, de la redención, de la salvación, de la justificación, diría San Pablo. Y todo eso, Espíritu Santo, está en tus manos. Eres la presencia personal del Dios Trinitario en medio de nuestra comunidad, en medio de la iglesia. Y queremos contar con esta fuerza, con tu dinamismo, con tu creatividad. Estamos en esta experiencia de pandemia y conforme vayamos saliendo, tú dirás cuánto que hayas desbaratado más de un proyecto y nos obligues a repensarnos desde el Evangelio, repensarnos desde la palabra, repensarnos desde ser uno con el Padre y el Hijo, gracias al Espíritu y gracias a la palabra. Tenemos que formar nueva comunidad, nuevas formas de ser cristiano, atrayentes y atractivas, carismáticas, catequéticas, pastorales, que llevan el anuncio con claridad, que comunican aquello que la iglesia ha aprendido, pero aquello esencial y fundamental, sin quedarnos en aquello que es accesorio a la fe. Así es que, Espíritu Santo, te autorizamos a realizar en nosotros todo tipo de maravilla. Y hermanos, con esta presencia personal del Espíritu, vamos a ir al texto de hoy. Recordemos, estamos en el capítulo 17 de San Juan. Hoy, los versículos 20 al 26, que son los últimos de este capítulo 17, que hemos visto en 3 partes, martes, miércoles y hoy. Juan 17, del 20 al 26, ya son los últimos textos del tiempo de Pascua. Se nos está agotando el tiempo de Pascua, aunque la Pascua es la forma, es el modo de vida del cristiano. Vivir pascualmente es ser cristiano. Pero ustedes buscan el texto, como les decía, Juan 17, 20, 26, una palabrita sobre la palabra de Dios y la iglesia. Que esto es muy importante. La iglesia es aquella que acoge la palabra. La iglesia no es una institución, la iglesia es una comunidad. La iglesia es el grupo, el conjunto, el número, el conglomerado de los convocados. Son personas convocadas. Es la persona de uno y de otro que, convocada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman la eclesía, la comunidad de los convocados. Eso significa la palabra iglesia, la comunidad de los convocados.
Y ahí estamos, somos los convocados de Dios y queremos abrirnos. Bueno, precisamente por eso es importante. El Señor pronuncia su palabra para que la reciban aquellos que han sido creados precisamente por medio de la palabra. Recordemos, todo cuanto llegó a ser por mediación de la palabra, y sin ella nada llegó a ser de lo que existe, insiste Juan en los primeros versículos del capítulo 1 de su evangelio. Pero en el versículo 11 del mismo capítulo 1 dice que vino a su casa. La palabra no es originariamente ajena. La palabra no es que viene a un mundo que no conoce. Vino a su casa, vino a los suyos, vino al pueblo de Israel, vino a este mundo. Porque además la creación ha sido querida en una relación de familiaridad con la vida divina, familiaridad con la palabra. El prólogo de Juan precisamente nos hace comprender que existe la posibilidad del rechazo. El ser humano se puede situar delante de la palabra con actitud de rechazo. Y esto hace que haya algunos, pocos o muchos, de los suyos que no la quieran aceptar, que no la quieran recibir. Pero no recibirla quiere decir no escuchar su voz. Rechazar la palabra es no querer escuchar su voz. Y esto nos lo dijo el Papa Benedicto, nos conduce al pecado. ¿Qué es el pecado? No escuchar la palabra de Dios. Y por lo tanto, no configurarse, performarse de acuerdo a esta palabra eterna que se ha encarnado. Pero cuando el ser humano, aunque sea frágil y pecador, sale sinceramente al encuentro del que ya viene hacia el encuentro de él, es decir, Cristo, el enviado del Padre, comienza una transformación radical. Dios siempre está en camino hacia alguien. Ahora yo tengo que ponerme en camino hacia Él. En un momento determinado nos encontramos efectivamente, y ahí se cambia nuestra vida, somos transformados radicalmente, porque el mismo versículo 12 del capítulo 1 de Juan dice: a cuantos la recibieron, a la palabra, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Recibir la palabra eterna del Padre que se encarnó quiere decir dejarse plasmar por ella hasta el punto de llegar a ser, por el poder del Espíritu Santo, configurados con Cristo, con el Hijo único del Padre. Y esto, hermanos, esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de todas estas semanas con el Evangelio de Juan. Cómo el Señor quiere configurarnos. Y para configurarnos pronunció una palabra: en la eternidad su Hijo, y en la historia la palabra se encarnó. Y en un momento de su vida también se fue elevada en la cruz, glorificada, para abrirnos el acceso al misterio del Padre y proclamar: soy hijo, soy hija del Padre. Bien, con estas palabras, que desearía tener más tiempo, pero si no, el texto no nos va a dar. Tenemos un texto también muy condensado. Vamos a leer el texto. Juan 17, del 20 al 26. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Hermanos, ya con solo escuchar el texto se dieron cuenta, aquí hay palabras, expresiones, súplicas, peticiones, deseos, proyectos de salvación para ahondar por mucho tiempo. Intentaremos lo que podamos en la hora de nuestro programa. Como contexto, estamos en la última sección de esta oración de Jesús que se le ha denominado oración sacerdotal. Jesús habla, ora con palabras que alcanzan a la totalidad de la iglesia, no solo por sus discípulos, sino por los discípulos del futuro, de todas las generaciones. Abraza a todos los creyentes de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros, aquí reunidos esta mañana. Es parte de la oración de Jesús, centrada en 3 peticiones. Versículo 20 al 23, Jesús ora para que los discípulos logren la unidad y esta unidad evangelice al mundo. Jesús ruega que la unión de todos los que creen en Él por la palabra de los discípulos que son enviados puedan dar a conocer a Dios. La oración se caracteriza por la repetición varias veces, versículo 21, 22, 23, de la expresión para que todos sean uno. Esto lo que hoy llamamos, y tenemos hasta jornadas de la iglesia, la unidad de los cristianos, el ecumenismo técnicamente hablando. Jesús ora para que vivan habitados por el amor de Jesús y sean transparencia de Él en el mundo. Versículo 25 y 26, pero me salté el 24, dijimos 23, 22, 20 al 23, el 24 también es una oración. Jesús ora para que los discípulos puedan llegar a la contemplación de la gloria de Jesús en la amistad eterna de Él. Este versículo 24 yo lo escogería como el tema de hoy. Está todo ahí. Entonces 22, 23, 24, 25, 26. Jesús pide que todos los creyentes vean su gloria, sean integrados en esta unión que une al Padre y al Hijo, dando a conocer a Dios. Y se abre un camino de forma interna. Jesús expresa su voluntad. No es tanto una petición, Padre, que sean uno. Se trata de eso. Vamos a adentrarnos en el texto. Versículo 20. Bueno, tenemos otra vez en el texto litúrgico el versículo 1, que recordemos, cada frase de Jesús tiene un inicio. Padre, dice Jesús, levantó los ojos y dijo, Padre. Estamos contemplando a Jesús con los ojos levantados, en oración, emocionado, diciendo Padre, y al Padre le va pidiendo ciertas cosas. Estamos en el versículo 20, y ahora ¿qué dice Jesús? Padre, no solo te pido por mis discípulos, los que están allí presentes en aquel momento histórico, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. El texto más exactamente diría, no estoy pidiendo solamente por estos, sino también por los que, y aquí en el texto griego hay una expresión que las traducciones no dan, pero la expresión es de un alcance profundísimo, por los que creen hacia dentro de mí por la palabra de mis discípulos. O sea, la palabra de los discípulos, los enviados con el poder del Espíritu, enviados a perdonar los pecados. Dice, esta palabra hará que los que la oyen crean hacia dentro de mí. Es una partícula que está en griego, la eis, eis griego que significa hacia. La creer no solo es creer en Jesús, es creer hacia dentro de Jesús por la palabra de ellos, porque la palabra del Padre, que es la palabra de Jesús, que es la palabra que explica el Espíritu, que es la palabra que reciben los discípulos, tiene como
resultado o consecuencia final, revelar la intimidad del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces Jesús quiere que la palabra de los discípulos logre que los que la escuchan crean hacia dentro de Jesús, lleguen a la intimidad con Jesús. Y esto es importantísimo, hermanos, porque la iglesia, y cada vez lo digo, sí tiene una doctrina, tiene una moral, un estilo de vida, tiene unas leyes, un código de derecho canónico, tiene una liturgia que celebra el misterio. Pero esto es significativo en la medida que el que conoce la doctrina, vive la vida de la moral, bajo una ley y una celebración, es porque ya logró ser llevado hacia creer, hacia el corazón de Jesús. Se trata de descubrir esta experiencia, es entrar, y no me cansaré, espero que el día que me muera siga diciéndolo, es entrar en la intimidad del misterio de Dios, del misterio trinitario, la intimidad del Padre, la intimidad del Hijo, todo en el Espíritu Santo. Es eso. Jesús pide aquí por los cristianos a futuro, por, diríamos, su iglesia. Pero no es solamente por ellos, es por todos los que Él tiene que recoger. Recuerdan que vimos el capítulo 15. También tengo otras ovejas que tengo que conducir al rebaño para que haya un único rebaño. Aquí el punto importante es creer en la palabra que van a proclamar, que van a enseñar los discípulos, que implica la aceptación de Jesús como Mesías Salvador, porque los discípulos van a comunicar una palabra que es, recuerdan Juan 6:63, es espíritu y vida. Como el mismo evangelio, todo es espíritu y vida, y Juan lo ha repetido bastantes veces. La palabra que se lleva no es un libro, no es una doctrina, no es un conjunto de normas morales, no es un conjunto de leyes, no es un conjunto de ritos. Es una persona que luego le conocemos por la doctrina, le vivimos por la conducta, le observamos por las leyes y le celebramos en la comunidad. Es que todo lo demás está sujeto a presentar una persona, a presentar a Cristo, en Él al Padre, y todo gracias a la acción dinámica del estudio del Espíritu Santo. Es que nos introduce nuevamente el texto. Como les digo, el texto griego que estoy tratando de traducir tiene esta dimensión que uno podría pasarla por alto. De hecho, los traductores la han pasado por alto. Es eso, que crean hacia dentro de mí, que, recuerden que decíamos ayer, que se vuelvan volverse hacia un lugar. Recuerda, Jesús estaba vuelto hacia el Padre, luego con la encarnación se volvió a la humanidad, para que la humanidad se volviera hacia el rostro del Padre. Ahora Jesús dice que los que escuchen la palabra de los discípulos, que es mi palabra, la palabra del Padre, se vuelvan hacia mí, pero no como una visión, se vuelvan hacia dentro de mí, hacia mi intimidad. Entonces conocerán la intimidad del Padre, la intimidad del Espíritu. Es algo maravilloso lo que se propone aquí. Por eso Jesús ruega por aquellos que ya creen por la palabra de los discípulos y los que creerán por esta palabra. Permaneciendo estrictamente dentro de este tiempo narrativo del pasaje, Jesús ruega por los que están con Él y por otros creyentes que no están presentes, ustedes y yo, que en ese momento no estábamos presentes, pero que la oración de Jesús al Padre es que cuando nosotros escucháramos en la palabra el rostro del Padre, lo descubriéramos, creyéramos en Él hacia adentro. Otra vez Jesús estaba orando al Padre por ti y por mí, para que escucháramos la palabra, la acogiéramos, la creyéramos y tuviéramos intimidad hacia los adentros de Jesús. Es una
experiencia simplemente, para decir simplemente la palabra no es correcta, maravillosamente especial. Jesús ruega para que los discípulos estén en Él y otros creyentes se vayan acercando y sean uno en Él. Para aquellos que creen, gracias a la palabra de ellos. Es la presencia, los discípulos se convierten en la presencia continuada de Jesús y van a llevar la predicación como todos los discípulos para que otros, descubriendo una persona, se vuelvan hacia dentro de ella. Es la experiencia del discípulo amado. Por eso el discípulo amado que tanto discuten y las preguntas que me hacen siempre, el discípulo amado, ponte, eres tú, estás invitado a reposar tu corazón en el seno de Jesús. Es esta expresión, volverse hacia dentro de Jesús, hacia la intimidad de Jesús, hacia el corazón de Jesús. Conviértete en discípulo o discípula amado. Déjate recostar en el pecho de Jesús, que en realidad no es tanto el pecho, es el seno de Jesús. Recordemos lo que significa el seno. Es allí donde sale, donde brota la vida. Dios ama con amor entrañable. El texto de Lucas y Marcos y Mateo, pero Lucas lo dice muchas veces, splanknitzomai. Es un amor entrañable, un amor visceral, un amor que nace del útero, es un amor, entrañas, no es tanto el pecho. Nosotros somos occidentales y creemos que el centro de la persona es el corazón. Para el judío no es tanto eso, es este seno materno, es desde allí donde brota. Y el Hijo del Padre no estaba en el pecho, estaba en el seno. Jesús estaba en el seno del Padre. Y el discípulo amado de alguna manera nos quiere decir que estaba recostado en el seno de Jesús, que conoce el seno del Padre. Y te conviertes en discípulo amado. Y entonces puedes llevar a todos la palabra y lograr que se vuelvan hacia dentro de Jesús, hacia dentro de mí, dice él, por la palabra. Y otra vez, hermanos, ven, es que no hay forma de salirse de la palabra. Es la palabra. Solo la palabra, ahí está la clave. Luego vendrá la catequesis, luego vendrá la acción pastoral, luego vendrán otras cosas, pero el encuentro primordial, el encuentro originario, para usar una palabra de Karl Rahner, el encuentro originario es precisamente el encuentro con la palabra eterna de Dios que se encarnó. Ese es el encuentro originario, el encuentro mismo de Adán con Dios. Ahora Jesús nos quiere llevar a ese encuentro originario, el primero, el encuentro que dio origen a todos los encuentros. Es esta experiencia maravillosa de volver a ese encuentro originario en el que Dios y el ser humano se paseaban por el jardín. Cada tarde, en el lenguaje judío, cada tarde salían a caminar por el Edén, por el jardín, y conversaban hasta que el hombre, el ser humano, miró para otro lado. Es que tan pronto dejamos de contemplar al crucificado, miramos para otro lado y todo se desbarata. Pero avancemos al versículo 21. Dice, Jesús dijo, por la palabra de ellos para que crean. 21. Para que todos sean uno. Aquí aparece por primera vez la expresión, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Como tú, Padre, en mí, también yo en ti, para que ellos sean en nosotros, en ti, y en mi Padre, uno, y puedan comunicar, testimoniar al mundo, y el mundo crea que tú me has enviado. Eso se llama, hermanos, voy a usar un lenguaje técnico y lo voy a explicar. Aunque San Juan no conocía este lenguaje, la teología posterior le ha llamado a esto inmanencia recíproca. Inmanencia, inmanere, permanecer en recíprocamente. Es una permanencia recíproca en. El Padre permanece en Jesús. Jesús permanece en el Padre. Y Jesús quiere que nosotros, los discípulos, permanezcamos en Él y en el Padre. Por eso se llama
inmanencia recíproca, la que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora se introduce allí una nueva persona, tú, yo, nosotros, la iglesia, para estar en esta relación, para que sean uno, como nosotros en esta inmanencia recíproca, para que en nosotros el mundo crea. ¿Para qué? Estando en nosotros, para que el mundo crea. Versículos 20 y 21. Y en los versículos 22 y 23 se repite, para que sean uno como nosotros somos uno en la inmanencia recíproca, para que lleguen a ser uno, para que el mundo reconozca que salí de ti. 4 veces hay un juego de palabras maravilloso. Yo lo saco desde el griego, pero estoy tratando de explicarlo. Pero en el fondo, sencillamente, ¿qué es? Que así como el Padre permanece en el Hijo y el Hijo permanece en el Padre, así nosotros seamos uno en el Padre y en el Hijo. Es entrar en la intimidad trinitaria, entrar en la intimidad eterna del Padre y del Hijo por la acción del Espíritu Santo. Hermanos, no hay lugar más seguro, no hay lugar más permanente, no hay habitación que buscar en otro lado, no hay morada que habitar en otro lugar, no hay permanencia que ir a comprar a otro lugar. No, es allí, es volverse, creer, volverse hacia dentro de mí, para volvernos hacia adentro del Padre, y algo muy hermoso, volvernos hacia adentro de nosotros mismos, porque entonces nos entendemos, entonces conocemos nuestro origen. Por eso, el que nace de arriba no nace de la carne, nace del Espíritu. Cuando entramos en esta comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en esta permanencia, en esta amorada, en esta instancia, en esta habitación, habitaremos en Dios. Y todo lo demás se derrumba, cae. Y nos damos cuenta que hemos trabajado como locos para tenerlo todo y hemos perdido el único lugar permanente que existe. La única residencia, habitación, morada, estancia, permanencia donde Dios quiere que estemos y en ella tener vida eterna. Pero nos hemos matado y enfermado y malgastado, lo digo porque así fue mi vida, así ha sido mi vida, olvidando dónde está el único lugar de permanencia. Pero vamos a ver, digamos unas palabritas más. Ya dije bastante sobre este versículo 21, pero aclarémoslo más. Jesús ahora quiere que los cristianos de todas las épocas, de todas las edades, de todos los tiempos, puedan tener como meta ser uno, pero no ser uno de cualquier manera. El modelo de ser uno es como tú en mí, Padre, como yo en ti. Otra vez volvemos a esta palabrita griega, kasos, que es este cómo. Este cómo indica cuál es la cualidad de la unidad. La cualidad es como tú en mí, como tú en yo. Como tú en mí, como tú, yo en ti. Entrar en esta experiencia, meternos en esta unidad, no es cualquier unidad. Es esta oración, esta petición del versículo 21 es impresionantemente bella. Debería de ser el centro del ecumenismo, el centro también del diálogo interreligioso, el centro de la fe que busca la comunión con el otro. Entonces ya no estaríamos maldiciéndonos unos al otro, criticándonos, juzgándonos, condenándonos. Es la unidad. Dios quiere la unidad. En esta unidad, no cualquier unidad, no es que pongámonos de acuerdo en este documento, hay que hacerlo, pero este documento firmado es un papel. Pongámonos de acuerdo para ser uno, para vivir como uno, para celebrar como uno. Es esto lo que Jesús quiere. Es difícil. Llevamos 2000 años de cristianismo y no lo hemos logrado. Quizá porque no hemos ido a la palabra de Dios. Hemos querido formar unidad a partir de la doctrina, a partir de la legislación, a partir de la liturgia, pero no hemos partido de la palabra.
Cuando es la palabra la que lo provoca, el diálogo, la unidad se hace posible. Porque en puntos doctrinales será muy difícil ponerse de acuerdo. En puntos legales es difícil un acuerdo. En puntos rituales es difícil un acuerdo. Pero en punto de la palabra, hermanos, yo lo he vivido. Lo viví en Europa tantas veces celebrando con otras religiones, cultos, actividades litúrgicas o paralitúrgicas. Lo he vivido en América Latina de una forma particular. La experiencia más fuerte ha sido en Perú, en celebrar la Eucaristía con hermanos de otras denominaciones cristianas y oírles proclamar la palabra, ver el silencio, la contemplación, el respeto a la hora de la comunión. Inclusive algunos hasta se arrodillaron con todo ese respeto. Es que esta unidad, yo cuando digo que es la unidad que tenemos que trabajar, es superar tanta cosa, tanta palabra hiriente que nos hemos dicho entre los mismos cristianos y entre otras religiones, porque no hemos partido de la palabra. Jesús le pide al Padre en oración: Padre, que sean uno en nosotros. ¿Y para qué quiere Jesús que seamos uno en Él? Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo van a creer? Mis amigos sacerdotes que trabajan en África me lo dicen continuamente. Mire, Padre, hasta nos han dicho, allá en países africanos, ustedes traen a Cristo, los católicos, los anglicanos traen a Cristo, los luteranos traen a Cristo, los de Asamblea de Dios traen a Cristo, todos traen a Cristo y todos están peleados entre ustedes. Y les han dicho así: pónganse de acuerdo entre ustedes y luego nos presentan a Cristo. ¡Jua! ¡Qué frase tan fuerte! Pónganse de acuerdo entre ustedes y luego nos hablan de su Cristo. Entonces les escucharemos, entonces creeremos. ¡Qué testimonio! Cada quien lleva un Cristo, todos hablando de una forma distinta. No, así no logramos nada. Es encontrar que en Cristo, Él dice que sean uno en nosotros. Y lo que está en griego, la partícula ina, para que sean uno en nosotros. Ina, para que el mundo crea. Ina, para que lleguen a ser uno. Ina, para que el mundo reconozca. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí, esta expresión griega que indica una finalidad. No es ser uno por ser uno, es ser uno para ser testimonio. Y estos pueblos africanos lo han reclamado de esa manera. ¿Cuántos misioneros dan testimonio de esto? Y entonces el hecho de que Jesús hubiera dado a conocer a Dios a los discípulos ha abierto una nueva posibilidad, que es la de tomar parte, ser partícipes en la unión que existe entre el Padre y el Hijo, que ya se había dicho en el versículo 11 de este mismo capítulo, y que se repite aquí en el versículo 21. Con este elemento, Jesús pide que este grupo de creyentes sea integrado en la unidad misma que hay entre Él y el Padre, y que no habla de unidad. La palabra que está en griego, para que sean uno. No dice para que formen unidad, es para que sean uno, con lo que eso significa. Uno, ser uno. No para que se unan, es para que sean uno. Los creyentes. Jesús pide que los creyentes sean una. O sea, se trata de esto. Y esto que está aquí quiere decir, como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, así también tendría que ser entre los creyentes, estar en y ser uno. Es un reto impresionante lo que la palabra nos plantea. Y cuántas dificultades dentro de la misma iglesia, con los grupos de iglesia, con las pastorales de iglesia, con los movimientos de iglesia, que se pelean uno al otro. O sea, es terrible. Una pastoral no entra con otra pastoral. Un grupo no entra con este grupo. Si está este grupo, nosotros no cabemos o tenemos que ser los mejores que el otro porque somos plenipotenciarios del Espíritu Santo. ¿Y quién les dijo eso? La cadena misionera de la unidad se desarrolla continuamente, indeterminadamente. Ahí está, los cristianos tenemos que ser reflejo en la historia de la unidad del Padre, del Hijo, en el Espíritu, y que nosotros hemos entrado aquí, en este misterio. Hermanos, hagámonos un lavado
Limpiemos toda palabra que causa división. Limpiemos todo aquello que causa inconformidad. Ciertamente, ser uno no significa pensar todos lo mismo, pero sí querer todos lo mismo, anhelar, desear todos lo mismo. Pero avancemos al versículo 22. Sigue diciendo, Padre. Aquí siempre cada frase comienza con Padre, porque es la palabra que orienta toda la oración. Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste. Escuchen, hermanos. Les he dado la gloria que tú me diste, pero ¿para qué se la dio? ¿Para que solamente la contemplen? No. Otra vez, Ina, para que sean uno como nosotros somos uno. Y aquí otra vez se repite, dije que en el 21, 22, 23 se repite la frase, para que sean uno. Les he dado a conocer tu gloria, la que me diste, para que sean uno como nosotros. Para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Vean, hermanos, la importancia de la unión entre los cristianos, de la relación entre los que nos llamamos hijos del Padre. Si no, vamos a vivir como los hijos de aquella parábola del capítulo 15 de Lucas. El hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor no se soportaba al mayor y tuvo que ir. Cuando regresa el menor, el mayor no entra a la casa. El padre salió por uno, sale por el otro y comienza el reclamo. Ese hijo tuyo que no es mi hermano, si ese no es tu hermano, tampoco tú eres mi hijo. Y ponen al padre a ser padre de unos hijos por un lado y padre de otros hijos por otro lado. ¿A cuál papá, a cuál mamá le gusta eso? Y el Padre Dios no quiere ser padre de unos por un lado y padre de unos por el otro lado. Y así queremos que sea el padre de esta pastoral por un lado y el padre de esta pastoral por el otro. El padre de este movimiento por un lado, el padre de este movimiento por el otro. El padre de estos, mis amigos por un lado y el padre de estos, no mis amigos, por el otro lado. O sea, estamos dividiendo a Dios. Dios no acepta división. Que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús en ningún instante rompe la comunión uno con su Padre. En ningún momento nosotros rompemos la comunión uno cada vez que se nos mete alguna idea. Es que, hermanos, yo no quisiera ni avanzar porque está aquí. Así lo dice Jesús. Les he dado mi gloria, la que tenía antes. Y el verbo que está aquí es dar. O sea, el verbo dodeca griego significa manifestar o comunicar o revelar, para que el que recibe lo que se da, se comunica, se revela, pueda contemplar. Veamos lo que dice el versículo 23. Padre, yo en ellos, tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Jesús va cada vez poniendo una frase mayor y entre más habla Jesús, más se nos complica la existencia cristiana por nuestra forma de vivirla, desde luego. Yo en ellos, tú en mí, para que habiendo sido completados, el verbo que está aquí significa completar, llevar a plenitud. Y por la forma que está, habiendo sido completados, perfeccionados, se mantengan completados y perfeccionados. ¿Sí? El verbo que está aquí es este, que indica haber sido completado hasta no faltar nada por completar. Y la partícula otra vez que está aquí, eis, indica, han sido, voy a ver, yo en ellos, tú en mí, para que habiendo sido completados, uno desde dentro, otra vez, la palabra que está aquí es completados hacia dentro. No sé cómo traducirlo, no sé cómo decirlo, es muy difícil traducirlo. Habiendo sido llevados a plenitud hacia adentro, es que no es algo, un barniz, no es algo epidérmico, no es una calcomanía,
esta plenitud del amor está hecha hasta adentro. Y como la plenitud de la gloria y del amor del Padre que Jesús recibió y nos ha dado a conocer, nos ha dado en plenitud, ha llegado hasta adentro, entonces el mundo conocerá que Jesús es el enviado, el emisario, pero además conocerá que el Padre y Jesús nos han amado. Jesús, como el Padre, nos ha amado. ¿Sí? Bien, lo que significa ser uno, ser completado hacia adentro. Y como se lleva por dentro, se va a transpirar, se va a comunicar, se va a irradiar. ¡Qué hermoso es! Voy a poner este ejemplo porque yo lo vivo. Cuando encuentro a estas personas, yo no desearía perder a esta persona. No están en cada esquina. No están en cada esquina. Cuando logras darle la mano a una persona que ya logró esta unidad interior con la comunidad y con la Trinidad, su mano habla de comunión, su mano integra, su mano conduce, forma la unidad. Y uno no desearía o no desea soltar esta mano. Esta mano ya sabe, ya comunica la unidad, ya comunica la perfección, ya comunica la santidad, ya comunica la gloria que ha contemplado, ya comunica el amor que ha vivido, ya comunica la santidad. Piensen en la mano del Papa Francisco. Piensen en la mano de Juan Pablo II. Piensen en la mano de Teresa de Calcuta. Piensen en la mano de hombres y mujeres que yo he encontrado a lo largo de nuestra querida América Latina, que he podido recorrer, y tantos países de Europa, donde he encontrado algunas de estas manos y uno nos desearía soltarla. Porque hay manos también de gente religiosa que te poseen, que te toman, que te quitan la libertad. Estas otras, las que digo yo, no, estas te comunican: Dios es verdad, Dios es de carne y hueso, Dios, yo lo he conocido, Dios, quiero que lo conozcas. Y te abraza, te sostiene, te pacifica. Es esto, es porque es algo que viene de dentro. Ya sé, como dicen los psicólogos, ya se ha internalizado, ya se ha hecho parte de mí porque fue hasta adentro, tocó mi vida desde dentro. Pero como les digo, estas manos no están en cada esquina, están cada cierta cantidad de kilómetros para encontrar una, y muchos kilómetros. Es esto, cuando se llega a esta experiencia. Entonces es ser planificados y continuar siendo planificados hacia adentro. Y entonces el mundo va a conocer que Jesús nos ha amado como el Padre lo ha amado. Nos ha amado con el mismo amor del Padre. Somos amados con el amor del Padre. Somos amados del Padre en el amor de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es esto. ¿Cómo llegar a ser uno? Juan insiste para que sean uno. Él no habla de unidad, habla de uno. Y hay que entender esto. La unidad no es una unidad que pasa, sino algo que brota de dentro, también de dentro de la iglesia, por la obra de Jesús y para la obra de Jesús. Esta unidad no es, hay que tenerlo claro, no es de nosotros, es de Cristo. Es Él el que nos hace ser uno y formar un único cuerpo, como lo vamos a escuchar el domingo en la segunda lectura en labios de Pablo. Y el amor del Padre hacia nosotros no es un amor cualquiera, porque como dice el versículo, es un amor como el que el Hijo recibe y recibió eternamente y continúa recibiendo en la eternidad. Y experimentar este amor que Cristo recibió y que nos ha dado
por dentro, nos ha dado hacia adentro, es experimentar lo mejor que puede pensarse, como diría San Anselmo. Es entrar en esta dimensión, es participar de un amor que sobrepasa toda nuestra comprensión. Naturalmente que Jesús está preocupado porque tiene que existir esta unidad para que crean que Él es el enviado. No unidad en cuanto a uniformidad, sino unidad a pesar de las tensiones, a pesar de los conflictos, a pesar de la debilidad y a pesar del pecado. Es esta experiencia. Tenemos que entrar en esta unidad. Y entonces seríamos más creadores, seríamos más comunión, seríamos más. Hoy se habla tanto de ser comprensivos, de ser tolerantes. Seríamos tolerantes en la unidad, en el amor. Entonces, hermanos, se trata de toda esta experiencia que Jesús no quiere comunicar, pero dice que nos ha dado a conocer su gloria. Vamos a avanzar un poquitito más porque ya el tiempo se nos va a comenzar a agotar, o ya está comenzando a agotarse. Vamos al versículo 24. Yo me quedaría con solo un versículo, pero vamos a avanzar. Padre. En el 24, Juan sí puso otra vez la palabra Padre como para recalcar, y más adelante también lo va a volver a decir. Padre, quiero que lo que me has dado, para que donde estoy yo, también estén aquellos, para que puedan contemplar mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Aquí estoy traduciendo ya directamente de griego, pues las frases se complicaron. Padre, quiero que donde estoy yo, no dice donde esté, donde estoy yo, estén los que me has dado, o estén también los que me has dado, para que, Ina, para que puedan contemplar o contemplen mi gloria, la gloria que me diste porque me amaste antes de la creación del mundo. Y volvemos a esto que ya habíamos dicho el martes y el miércoles, pero hermanos, de aquí creo que nos saldremos hoy. Quiero. Aquí Jesús le dice, no le hace una súplica, le dice lo que quiero, le dice, Padre, esto es. Casi Jesús le dice, te ordeno, Padre, que donde esté yo, estén los que me diste. Ya esto nos lo viene diciendo desde el capítulo 14, 15, 16, 17, lo hemos visto a lo largo de estas semanas. Que donde esté yo, estén los que me diste, que estén conmigo los que me has dado. Pero, ¿para qué? Para que contemplen mi gloria. Pero ¿qué pasa? Al contemplar la gloria de Jesús glorificado, desde antes de la creación del mundo, estamos contemplando la gloria del Padre, porque ¿de quién es la gloria? Del Padre. ¿Y a quién se la dio? Al Hijo. ¿Cuándo? Aún antes de la creación. Casi podríamos decir aquí, voy a tener mucho cuidado porque después me pueden condenar por mis palabras, casi que tendríamos que decir aquí, antes de la creación del mundo, el Padre le dio la gloria al Hijo. Casi como si estuviera diciéndonos Juan, antes de la creación del mundo, el Padre que tenía la gloria, y la sigue teniendo, se la dio al Hijo. Lo glorificó antes de crear el mundo, casi como si el Padre dijera, porque va a ser quizás posible, dado que voy a crear al ser humano, varón y mujer, en libertad, de que esta gloria se desfigure, te la doy ya para que después la recuperes para siempre y que cuando los recuperes a todos, contemplen nuestra gloria, mi gloria de Padre, tu gloria de Hijo, en la gloria del Espíritu Santo. Es impresionante. Jesús no se conforma con darnos su amor. Él quiere darnos algo más. Quiere darnos al Padre, quiere darnos la contemplación de la gloria del Padre. Entendamos eso. No contemplemos
no contemplemos otra cosa, no perdamos la mirada contemplando lo pasajero. Cierto, estamos en el mundo, pero el mundo no tiene que atraer nuestra mirada. Es la gloria del Padre, que es la gloria del Hijo. Jesús se va al Padre, los suyos permanecen en el mundo, pero la separación es temporal, pues lo definitivo es estar para siempre junto al Padre. Pero además, dice Jesús, para que contemplen mi gloria, que es tu gloria, para que contemplemos la gloria del Padre, la que poseía antes de que el mundo fuese hecho, antes de que el mundo llegara a ser. Todo el esplendor de la gloria del resucitado, del exaltado resucitado. Pero que la veremos como destino final. Si alguien te pregunta, hermano, ¿cuál es tu destino final? Nunca digas morirme. No es la muerte. Tu destino final es contemplar la gloria del Padre. Y para eso es necesaria la muerte, aunque sea desgarradora. Siempre será desgarradora. Como es desgarradora la muerte de cada ser querido que se nos va. Y a mí se me acaba de ir hace 6 meses uno de los más queridos, amados. Es eso. Claro, el momento es de desgarre, pero en ese mismo momento la fe nos dice, ya contempla la gloria. Se me adelantó a contemplar la gloria. Y por eso cada noche cuando oro, les digo a estos seres queridos, regálame, tú que ya lo tienes, contemplar esa gloria. Dime algo de cómo es. Mándame una luz de cómo es. Tú ya lo tienes, mi papá, mi abuelita, ya lo tienen. Ya están allí, ya lo contemplan eso. Podemos en la comunión de los santos decirle, dime algo. Yo le digo a mi abuelita, dime algo, ¿cómo es? Ya lo tienes. El final no es la muerte. Sí, habrá una cruz sobre nuestra tumba, pero esa cruz nos dice, es la gloria del Padre. Y junto al Padre, en la unidad de ser uno del Padre, del Hijo y del Espíritu. La gloria que Jesús tiene es un efecto del amor del Padre. El Padre le ama, dice, porque me has amado. Y quiere que contemplemos la gloria que es contemplar el amor con que el Padre ha amado al Hijo. Es un amor exclusivo, único, que no conoce principio, ni término intermedio, ni final, porque existe desde antes de la creación del mundo y permanece más allá de la creación del mundo. Es la preexistencia eterna de Jesús. Es aquí. El amor pide siempre unión, unidad. El amor pide eternidad, porque cuando se ama, cuando hemos amado, aunque sea una única vez, este amor dice, quiero que sea eterno. Y si no es eterno, yo siempre lo digo así, hermanos, los que me escuchan en las charlas saben que lo digo siempre. Si el amor que he vivido aquí, si el amor que he experimentado de los que me aman y los que he amado, no se eterniza, yo invento la vida eterna. Porque el amor con que he sido amado y he amado no puede quedarse limitado a este mundo. Tiene que eternizarse. El amor con que, para poner el ejemplo de mi último, el amor con que mi abuelita me amó más de 50 años, porque me amó desde el momento en que nací, como dice mi mamá. Este amor no puede acabarse con su desaparición hace 6 meses, ¿no? Tiene que ser eterno. Ahora ella lo conoce y me dice, te espero en esta eternidad, porque el Padre y el Hijo te esperan en esta eternidad. Y hermanos, creo en eso. Es lo que creo, es eso, es para siempre. Y Jesús aquí no estaba haciendo poesía, estaba orando a su Padre, estaba diciéndole a su Padre qué es lo que Él quiere. Jesús dice a sus discípulos en la oración que escuchan mientras habla con su Padre, que no solo en comunidad, sino un amor para siempre. Cuando leímos el capítulo 14 también nos lo dijo, me voy pero temporalmente. ¿Cuál es la felicidad de Jesús? ¿Cuál es el deseo eterno de Jesús? Que estemos en el Padre y el Hijo,
que seamos uno en el Padre y el Hijo y contemplemos la gloria del Padre y la gloria del Hijo. ¿Y qué es la gloria del Padre y del Hijo? La forma de amor eterno. Entrar hacia adentro en este amor eterno. Leamos por lo menos el versículo 25 y 26, ya no nos dio tiempo, pero no importa, ya lo que había que decir se dijo. Padre justo, dice el versículo 25. Ahora Jesús agrega otro calificativo, otro adjetivo calificativo. Antes de que dijimos Padre Santo, Agios. Ahora dice Padre justo, Dikaie. Padre justo. El mundo no te ha conocido, no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. Este calificativo de Jesús a su Padre como justo es muy importante, porque recordemos que la justicia de Dios es un atributo del Antiguo Testamento. En el Islam existen los 100 nombres de Dios, o 99 nombres de Dios, y uno de ellos es justicia, el Dios justo. Si Dios se muestra justo cuando castiga o cuando educa, se revela inmensamente justo cuando pone en juego su voluntad salvífica, porque ahí pone en juego con juramento la promesa de su amor eterno, de su misericordia eterna. Digámoslo en otras palabras, cuando Dios es justo, cuando el Padre de Jesús es justo, cuando Jesús glorificado es justo, nos está diciendo, y lo vamos a escuchar el domingo en el texto del Evangelio de Juan, vayan y perdonen. Y el Padre justo y Jesús justo no le pusieron límite al número de los perdones, para decirlo así. No le pusieron límite, no hay límite. Acércate al tribunal de la misericordia, Padre justo. Acércate al tribunal de la misericordia. Acércate al corazón traspasado de Jesucristo, del crucificado, del exaltado. Contempla cómo de ese corazón traspasado brota agua y sangre, en la manifestación más grande del amor hasta la última gota de sangre. Ahí está la misericordia, ahí está el amor hasta el extremo, ahí está la gloria del Padre, ahí está la gloria del Hijo, ahí está tu gloria, ahí está mi gloria, porque un día, ya lo tenemos, pero un día, cara a cara, miraremos esa gloria que tenía Jesús antes de que el mundo llegase a ser, para decirlo en lenguaje joánico. Aquí el verbo conocer, yo he conocido, que te he conocido, y ellos han conocido que tú me has enviado. El verbo conocer aquí es un aspecto que tiene que mirarse con cuidado. El mundo no ha conocido a Jesús, pero dice Jesús, yo sí, y los discípulos también. ¿Qué es conocer? Es creer en la misión de Jesús, en la voluntad de Jesús de cumplir la voluntad del Padre, en esta invitación a ir más allá, hasta el fondo, hasta la intimidad. Conocer es eso que hoy he tratado de decir, es conocer hacia adentro, amar hacia adentro, mirar hacia adentro, intimidad hacia adentro. Son tantas las palabras que lo pueden definir, pero que está allí. Un Dios que es justo, actuaría justamente con el mundo que no lo conoce y lo condenaría, pero no. El Padre desenmascara su amor justo en el amor del Padre y del Hijo, revelado en el Espíritu Santo, digámoslo con palabras de Pablo en Romanos y Gálatas, porque el amor de Dios ha sido derramado hacia adentro en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es esto, es el Paráclito, es la tarea del Espíritu que trae no la condenación del mundo, sino justicia y juicio misericordioso. Aunque el Padre y el Hijo hayan sido rechazados, Dios no lo rechaza. Dios entrega a su Hijo para que el mundo se salve. Recuerden 3, 17, 18, 16, 17, 18.
Leamos el versículo 26, que es el último. Ahora dice Jesús: Padre, les hice conocer tu nombre y lo haré conocer, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Se trata del amor. Otra vez terminamos con el amor. ¿De qué se trata? ¿Estar dónde? En Jesús. ¿Estar dónde? En el Padre. ¿Y qué es estar en Jesús? Estar en el amor del Padre. ¿Y qué es estar en el Padre? Estar en el amor eterno que existía antes de toda la creación. ¿Y qué es eso? Estar en Dios con una misión para que el mundo crea, para que sean unos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí entra la misión. Y la misión es ser apóstol. Ser apóstol es ser enviado. Ser enviado es ser emisario. Ser emisario es llevar una buena noticia. Dios está con nosotros. Dios te ama. Dios te salva. Dios quiere que contemples su gloria. Y tantas otras cosas más, hermanos. Ya les dije desde el lunes, que este capítulo 17 era impactantemente bello. Nos deja sin palabras. Yo no sé ni qué palabras usar para decirles algo, una pequeñita mínima luz de lo que está aquí dentro en este contenido, en cada palabra, en estas expresiones que Juan usó en griego y que nos desvelan algo que los traductores no traducen. Yo estoy tratando de comunicárselo, pero la traducción debería ser tan buena que diga cómo es que lo dijo Juan, que está comunicando Juan, hacia dónde nos conduce. Ya desde el versículo 1 del Evangelio de Juan, la traducción viene mal, porque Jesús, el verbo eterno, estaba vuelto hacia el Padre, estaba vuelto, vuelto hacia Dios, y ahora Jesús se volvió en la encarnación, y quiere que esto venga hacia nosotros para volvernos hacia Dios. Bien, hermanos, hagamos unas palabritas de oración. Cristo, Jesús, tú nos revelas al Padre. Nos revelas la intimidad. Nos revelas la comunión que quieres. Nos revelas el amor eterno existente antes de todos los siglos. Y también nos envías con el mismo envío que procede del Padre. Pero antes nos has santificado, nos has consagrado, has hecho tu oración, que incluía a los discípulos allí presentes y nos incluía a nosotros en esta súplica del amor universal, para todos los tiempos, para que nosotros que recibimos el mensaje, transmitamos este mensaje, para que otros puedan creer, sean llevados hacia adentro, hacia este amor. Nuestra tarea es llegar a ser uno, como el Padre y tú eres uno, o como el Padre y tú son uno. Por eso nos recuerdas que somos uno en ti, uno en tu encarnación, uno en tu glorificación. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, la gloria por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén. Bien, hermanos, espero que les haya ido bien, que lo vivamos. Repasémoslo, leamos este capítulo, compartamos esto con otros, ahí quedan guardados los videos, compartamos a otros, vivamos intensamente esto. Tenemos para los días que siguen capítulo 20 y 21, que también será maravilloso. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.